Buenas noches, vamos a dar inicio con nuestra presentación. Mi nombre es Janie Segovia, soy alumna del cuarto semestre Grupo Y en la modalidad semipresencial de la carrera de Ingeniería Industrial. Durante el siguiente video estaremos hablando de los planes de aceptación de muestreo correspondientes a la unidad número 4 de la materia de control estadístico de la calidad, a cargo del ingeniero Juan Morales. Primero que nada, ¿qué es el muestreo de aceptación? Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica o parámetro de una población a través de valores muestrales. El plan de muestreo consiste básicamente en seleccionar aleatoriamente una parte del lote que sea representativa, inspeccionarla y decidir si cumple o no con las muestras específicas de calidad. Para llegar a esto, pues se deben de consultar las tablas y fijar los niveles de calidad que son aceptables, como es el NCA, nivel de calidad aceptable para nosotros, y los niveles de calidad para nuestros clientes y nuestros proveedores. Aplicación del muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación se lleva en diversas situaciones en donde existe una relación entre consumidor y productor, ya sea dentro o fuera de una empresa, y se puede ver como una medida defensiva para protegerse contra la amenaza del posible deterioro de la calidad. En base a este muestreo, pues se decide si se acepta o se rechaza el producto. El proceso del muestreo de aceptación inicia básicamente cuando se recibe el lote para ser inspeccionado. Una vez que se recibe el lote, se hace la selección de las muestras, que puede ser aleatoria o como se defina. Una vez teniendo los elementos analizados e inspeccionados, se comparan los resultados contra el criterio de aceptación. En base a esto, obtenemos si los criterios fueron satisfechos o fueron no satisfechos. Si definimos que fueron satisfechos, pues se continúa con la aceptación del lote y se envía la producción al cliente o ahí mismo al siguiente proceso. Si se define que los criterios no fueron satisfechos, se procede con el rechazo del lote y se decide la manera de disponer el lote. Esta va a depender directamente del tipo de falla que se haya detectado. Aplicación de muestreo de aceptación. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming demuestra que la situación óptima es el mínimo costo esperado, por lo que él dice que si P es menor que K1 sobre K2, el lote se puede aceptar sin inspección, pero si P es mayor que K1 sobre K2, se realiza una inspección al 100% del lote, en donde decimos que P es la peor fracción defectuosa que se pueda esperar del lote, mientras que K1 es el costo de inspeccionar una pieza y K2 es el costo de aceptar una pieza defectuosa. La utilidad del muestreo para la aceptación, pues básicamente se utiliza cuando las pruebas son destructivas, porque esto ayuda a que mediante un muestreo de aceptación evites estar haciendo y dañando piezas que ya no van a poder ser utilizadas. Cuando el costo de la inspección del 100% es muy alto, también es de gran utilidad. Es de gran utilidad también cuando la inspección del 100% no es tecnológicamente factible o requeriría tanto tiempo del calendario que se impactaría seriamente la programación del producto. Cuando son muchos los artículos por inspeccionar y la tasa de los errores de inspección es tan elevada que la inspección del 100% podría hacer que se aprobara un porcentaje más alto de unidades defectuosas que con la aplicación de un plan de muestreo. Cuando el proveedor tiene un historial de calidad excelente y se desea cierta reducción de la inspección del 100%. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar los muestreos de aceptación? Pues primero que nada, incentivo para que el proveedor mejore la calidad.
Otra de las ventajas sería que permite mejorar la tarea de inspección. En vez de tomar decisiones de pieza por pieza, pues toma las decisiones en base a los lotes que son inspeccionados. Es útil en el caso de pruebas que implican destrucción, como lo mencionaba en el punto anterior. Se orienta más al rechazo de lotes enteros y no devolución de unidades no conformes. Se requiere menos personal para poder realizar los muestreos y pues obviamente al obtener menor personal y evitar que se destruyan piezas, pues el costo mejora. ¿Cuáles son algunas de las desventajas? El riesgo de aceptar lotes que puedan ser malos y rechazar lotes que puedan ser buenos, ya que la decisión se toma en base a las muestras tomadas. Se requiere más tiempo para planificar y documentar el muestreo. Esa se considera como otra de las desventajas. No hay ninguna seguridad de que la totalidad del lote cumpla con las especificaciones establecidas. Se proporciona menos información sobre el producto, aunque generalmente pues esta información suele ser suficiente. También tenemos menos información del nivel de calidad. De acuerdo con el número de muestras, los muestreos de aceptación pueden ser simples, dobles, múltiples y secuencial. Los simples, para poder hacer un muestreo simple, se toma una muestra con la que se haya decidido la aceptación. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo del muestreo o lote. Cuando el muestreo es doble, se toman hasta 2 muestras con las que hay que decidir si la aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra, si el resultado es muy bueno o es muy malo. Si un resultado es intermedio, pues se debe extraer una segunda muestra. En un principio, el tamaño de las 2 muestras puede ser diferente. Y aquí les muestro un diagrama de cómo lo podemos manejar. En el caso del múltiple, conceptualmente es igual al muestreo doble, pero en este caso se extraen hasta n muestras diferentes. En el muestreo secuencial se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de los elementos aceptados y rechazados, llega un momento en el que se tiene información suficiente para poder aceptar o rechazar el lote. Los planes de muestreos se pueden clasificar de diversas formas. De acuerdo con la naturaleza de la población, pueden ser lotes aislados, lote a lote, que es producción uniforme de lotes, fabricaciones continuas, como por ejemplo industrias químicas, plantas embotelladoras, etc. Y de acuerdo con la característica inspeccionada, los muestreos de aceptación pueden ser por atributos y por variables. Los muestreos por atributos pues tienen la característica de que es de tipo cualitativo. Está bien sencillo, aquí pasa o no pasa. Una variante en la que se considera el número de defectos, de modo que la pieza puede estar penalizada por varios defectos. Cuando el muestreo es por variables, pues la característica es de tipo cuantitativo, por ejemplo longitud, peso, entre otros. Planes de muestreo por atributos. En el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecidos en el plan y se toma una decisión, ya sea de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas en este procedimiento es la norma militar 105, la cual pues les explicaremos más adelante. En estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo de los cuales ya hablamos, que es el sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer, primero que nada, el tamaño del lote que se presenta a inspección y como segundo punto, conocer los niveles de calidad aceptable que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectivos que se pueden permitir en este tamaño de la muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectivos
que los que se pueden permitir, el lote puede ser liberado. Sin embargo, si los defectivos excedieran a los permitidos, el lote podría ser inspeccionado al 100%. Aunque si se trata de mantener un determinado valor de los niveles de calidad aceptables, pues realmente no se requiere una muestra de inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. Determinación de la cantidad de inspección. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra, el nivel de inspección. Es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando suministra material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones para el consumidor. La tabla número 1 comprende 3 niveles de inspección, considerando como un nivel normal al nivel número 2. La cantidad relativa de inspección que corresponde a los 3 niveles es la siguiente. Y aquí les pongo yo que es cómo se aplica la tabla militar estándar 105. Como les mencionaba, esta es la tabla en la que muestra los niveles de inspección. Si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Yo marqué el nivel 2 como ejemplo para que podamos irnos a la siguiente tabla. En la siguiente tabla, pues tenemos los códigos de tamaño según las muestras. Aquí, si yo tengo un lote que va de 2 a 8 piezas, voy a seleccionar si es un nivel de inspección especial, cualquiera de estos puntos, o si es un nivel de inspección general, pues ya sea el nivel 1, que es el de la mitad de lo normal, 2, que corresponde al normal, y 3, que corresponde al doble de un muestreo doble de lo normal. Como les comentaba, en estas columnas viene el tamaño del lote, que puede ser desde 2 a 8, como pudiera ser desde 150,000 a 500,000, y todavía de más de esa cantidad hasta. ¿Sí? Para esto, pues vamos a unir o ligar las columnas, como por ejemplo en el caso del tamaño del lote que va de 500 a 1200 piezas. Ahí cabe un lote de 1000, un lote de 700, un lote de 800 y todo entra dentro de este rango. Para si es un nivel de inspección normal, la letra o el código que le corresponde sería la J. En la siguiente tabla les voy a explicar más a detalle cómo van a ser los lotes y cuáles van a ser los tamaños de muestra que van a tomar. En este caso, si fuera un nivel de inspección del doble de lo normal, pues tendríamos que tomar como código la letra K. O en su defecto la letra G si fuera la mitad de lo normal. ¿Sí? Después de tener estos datos, nos vamos a la tabla general de inspección. De estas tablas están las 3 tablas dependiendo el nivel de inspección, si es normal, inspección rigurosa o inspección reducida. ¿Sí? En el caso de la letra que nos correspondía, dijimos que era el código la letra J. Entonces nos dice que la letra J corresponde a un tamaño de muestra de 80 piezas. Y nos dice aquí el formato que vamos a utilizar el plan de muestreo bajo la flecha si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote. Efectuar el 100% de la inspección. En este caso, si el tamaño del lote cumpliera con esta condición, nuestro rango de aceptación sería de 0.15 y las piezas aceptadas serían, o los rechazos aceptados serían 0 y los rechazos serían a partir de una pieza que no esté conforme. En el caso de que utilizaríamos el
primer plan de muestreo por encima de la flecha, pues tendríamos que utilizar este que va aquí, donde dice que van a ser las aceptadas 21 y con 22 se rechaza el lote. Recordemos que AC es el valor de aceptación, y RE es el valor de los rechazos. ¿Sale? Esta es para una inspección normal. Aquí tenemos la tabla de inspección rigurosa, básicamente es lo mismo. Para el código J, el tamaño de la muestra es 80, nos vamos, si el tamaño del lote de la muestra es igual o excede el tamaño del lote total, pues se efectúa el 100% de la inspección y se hace 0 son los aceptables y 1 es rechazo. Y de lo contrario, en el muestreo riguroso serían los rechazos 18, los aceptables y 19 rechazos. Lo mismo para la inspección reducida. Buscamos el código, en este caso para el código J el tamaño de la muestra cambia. Aquí ya va a ser de 32 y nos vamos y nos dice que las piezas aceptables son 0 y las piezas rechazables son 1. Muestreos de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple, por ejemplo, el promedio de la muestra, y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión, se acepta o se rechaza el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra que, a su vez, da como resultado tamaños de muestras menores si se comparan con un plan para atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe de evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, deben obtenerse valores numéricos y el promedio y la desviación estándar para cada característica es calculada. Se ha dado preferencia en la industria a los sistemas de inspección pasa o no pasa que a los de muestreo que son por variables. Muchas razones han influido para esta situación, entre las que se pueden mencionar la relativa falta del conocimiento de la efectividad del muestreo por variables en muchos casos, la escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la medición y quizá sea de mayor importancia la carencia de destreza por el carácter de precisión que se debe de alcanzar por el sistema de mediciones. Aunque esta situación está cambiando rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere en el mercado de consumo, además de que en la actualidad se puede contar con equipos de medición más precisos. De igual importancia es el hecho de que el muestreo por variables resulta menos costoso que en la mayoría de los casos que el muestreo pasa o no pasa, puesto que se puede obtener la misma información con un tamaño de muestras más pequeño. ¿Cómo se aplica el muestreo de aceptación para variables? Pues se aplica bajo las condiciones corrientes para la aplicación del muestreo por variables de aceptación son las siguientes. Primero que nada, la característica de inspección que se considera debe de ser una variable capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa. El tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo, etc. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer la cuantía de la variación. La variable que se considera puede ser aproximadamente normal en su distribución. Para esto vamos a utilizar las tablas militares estándar 414. Las tablas militares estándar 414
proporcionan el tamaño de la muestra y el valor crítico de aceptación para el muestreo de aceptación de productos con especificaciones superior, inferior o ambas, tanto que para procesos con variabilidad conocida como desconocida. Asimismo, utilizan el método de la desviación y el método del rango de recorrido, bajo dos modalidades nominadas forma M y forma K. Adicionalmente, contemplan el diseño de planes para 5 niveles de inspección. En la siguiente figura se muestra sintéticamente las diversas modalidades de los planes militares estándar 414, donde decimos que estas tablas se dividen en la variabilidad desconocida y la variabilidad conocida. Dentro de la variabilidad desconocida tenemos el método de desviación y el método del rango. Cada uno de estos pues tiene un límite y dos límites, y pues de ahí se separan un límite forma M o forma K, o dos límites que son los AQLs, y así para todos, ¿no? En la variabilidad conocida pues se despliega el método de desviación. Igualmente se divide en un límite o dos límites en forma MK o AQL. Antes de la aplicación de la tabla militar estándar 414 es importante conocer el nivel de inspección requerido, si es nivel 1, 2, 3, 4 y 5. El nivel de inspección 4 corresponde a una inspección normal. También es importante conocer el tamaño del lote, ya que el tamaño del lote determinará la clave para los diferentes niveles de inspección mediante el uso de la tabla A1. El AQL del lote correspondiente para riesgos del productor debe de ser 1% menor o igual que A, menor o igual que el 10%. Las especificaciones requeridas del producto, tanto de un solo lado, ya sea superior o inferior, como de los dos lados superior e inferior. El método a utilizar, así les puede ser el método de la desviación estándar o el método del recorrido. La forma a utilizar puede ser la forma M o forma K, conocidas también como las formas 1 y 2 respectivamente. En esta tablita que les muestro aquí en la esquina, pues se llama tabla de conversión de niveles de calidad aceptable. Para los niveles específicos de niveles de calidad aceptable que caen dentro de estos intervalos, los cuales ya traen marcados sus niveles de calidad de aceptación, se va a emplear este nivel. ¿Sale? Una vez que tenemos el tamaño del lote, al igual que en las tablas 105, militar estándar 105, pues los lotes vienen variados. En este caso, la tabla se abre con un lote que va de 3 a 8 piezas, y aquí están los niveles de inspección. Para este tipo de lote o tamaño de lote, del 1 al 4, el código de letra es la B, pero cuando cambia al 5, esta se modifica a C. Vamos a tomar uno de 1301 a 3200 piezas y lo vamos a considerar como un nivel de inspección 4. Este me da un código de letra que es la L. Cuando yo me paso a la tabla de patrón para la inspección normal y rigurosa de planes basados en la variabilidad desconocida o el método de la desviación tipo, me dice que para el código de letra L, el tamaño de la muestra correspondiente es de 40. Es importante emplear primer plan de muestreo que se halle bajo la flecha, es decir, el determinado por el tamaño de la muestra y el valor de K. Cuando el tamaño de la muestra se muestra es igual o excede el tamaño del lote, debe inspeccionarse cada artículo del lote. Entonces decimos que la letra K le corresponde esta línea de muestreos. ¿Sale? Perdón. Ok.
Las tablas Dodge-Roaming. La ventaja principal de estas tablas es la reducida inspección necesaria para su procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. El nivel de calidad límite en estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de conformidad no sea igual al nivel de calidad límite resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor, que es beta, y es igual a 0.10. Los planes de los niveles de control límite garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Aquí tenemos la tabla de inspección de lotes por muestreo simple, que está basada en el límite de calidad media de salida, límite de control media de salida. ¿Sale? Igual, en todos viene el tamaño del lote. El límite de calidad promedio de salida o LCPS, también conocido como AOQL. Los planes de muestreo para el concepto LCPS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en ciertas situaciones de fabricación. Cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso en los lotes de clientes homogéneos, es aplicado el concepto de LCPS. Pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de material no homogéneos. Los planes LCPS limitan la cantidad de calidad pobre de la salida con base en un promedio, pero no ofrecen garantía individual en caso de los lotes individuales. Las tablas para el LCPS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Aquí les muestro la tabla de inspección por muestreo sencillo de Dodge-Roaming, que está basada en el nivel de calidad límite. Y dice que el nivel de calidad límite es igual al 1%. A continuación, pues vamos a ver un ejemplo de muestreo de aceptación por atributo. Para esto, pues yo ya tengo aquí algunos datos para poder trabajar con ellos. Nos vamos a ir a Minitab y vamos a seleccionar. Ustedes pueden ver que yo ya tengo aquí capturados algunos datos. Estos los vamos a utilizar más adelante cuando utilicemos los datos de aceptación por variables. Para dar inicio nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por atributos. ¿Sí? Esta pestaña nos arroja una tabla en la que podemos, primero que nada, seleccionar qué plan de muestreo vamos a necesitar. Tenemos la opción de crear un plan de muestreo o comparar algunos planes de muestreo que ya están definidos por el usuario. En este caso nosotros vamos a crear un plan de muestreo. El tipo de medición que vamos a utilizar puede ser el pasa o no pasa o el número de defectos. En este caso, pues nosotros vamos a seleccionar el pasa o no pasa defectuosos. La unidad para niveles de calidad que utilizaremos en este caso va a ser el del porcentaje de defectuosos. Sin embargo, tenemos también la opción de proporción de defectuosos y defectuosos por millón o de ppm, que se le conocen también. Nosotros vamos a agregar un AQL o nivel de calidad aceptable de 2 y un nivel de calidad rechazable de 3.
El riesgo del productor, o también conocido como alfa, viene predeterminado. Este ya está de 0.5 y el riesgo del consumidor, que en este caso es beta, pues es de 0.10. Ese no lo vamos a tocar, vamos a respetar tal cual como está. En nuestro lote, pues vamos a poner que nuestro lote es de 10,000. Aquí le podemos cambiar 10,000, 100,000, 1,000, 100, dependiendo la necesidad de cada uno. En la parte de opciones tenemos la opción de usar una gráfica de distribución hipergeométrica cuando el lote es aislado. Y aquí se pueden agregar los niveles de calidad complementarios para calcular las probabilidades de aceptación. Igual se puede incrementar el alfa o beta ligeramente para planes alternativos con tamaños de muestra más pequeños. En esta parte colocamos el alfa máximo permitido y el beta máximo permitido, que en este caso dijimos que el beta era el consumidor y el alfa era el productor. En este caso nosotros lo vamos a utilizar tal cual como está, no vamos a modificar nada. En la parte de abajo tenemos la opción de gráficas. El muestreo de aceptación por atributos tiene 3 gráficas, que es la gráfica de curva característica de operación, también conocida como OC, la curva de calidad saliente promedio, AOQ, y la curva de inspección total promedio, que es la ATI. Tú puedes seleccionar una por una, o si te vas a la opción que dice mostrar todas las gráficas y seleccionas la opción mostrar todas las gráficas en una página para que no tengas gráficas dispersas. Una vez que ya colocaste los datos que tú necesitas, pues simplemente aceptas la condición y aquí tenemos nuestra gráfica de probabilidad de aceptación, y nos muestra la curva de operación donde dice que el porcentaje defectuoso del lote va a ser el siguiente. Ok, ahí nos dice que los porcentajes defectuosos del lote y nos muestra son estos. Se me mueve, perdone. Son estos. Y del lado derecho nos muestra la probabilidad de aceptación de este lote, que dependiendo del porcentaje defectuoso se modifica la probabilidad de aceptación. En la parte de la curva de calidad saliente del promedio OQ, podemos ver esta curva como ligeramente se mueve y aquí podemos ver más a detalle los datos. Igualmente nos dice que los elementos defectuosos en el lote, cuáles son las puntuaciones que pueden tener y cuáles serían los PCT defectuosos por cada elemento. La curva de inspección total o promedio ATI nos las muestra de este lado y nos muestra aquí la cantidad de lote que tenemos. ¿Sí? En este caso nos dice que el tamaño de la muestra que deberíamos de tomar es de 135 y el número de aceptación es 5. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento uno de los valores nos da 6, pues el lote debería de ser el número de aceptación es 5. Quiere decir que si tenemos 5 rechazos, el lote se acepta, pero en el caso de que fueran 6, pues el lote tiene que ser rechazado. De este lado, podemos ver que el muestreo de aceptación que nosotros seleccionamos fue por atributos, el tipo de medición pasa, no pasa. La calidad del lote la solicitamos en porcentaje de elementos defectuosos y el tamaño del lote fue de 10,000. Para esto, pues se utiliza la distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptación de los datos. El método, dijimos que el nivel de calidad aceptable o AQL es de 2, el del riesgo del productor es de 0.5, el riesgo de calidad rechazable es de 7 y el riesgo del consumidor o beta es de 0.1. Los planes generados de acuerdo al cálculo, 131 muestras va a ser el tamaño de la muestra y el número de aceptación sería 5. ¿Sale? Aquí viene la parte que les comentaba. Aceptar el lote si los elementos defectuosos en una muestra de 131 son menor o igual a 5. De lo contrario,
rechazarlo. Lo mismo, si son 5 defectos o menos, el lote se va. Si son más de 5 defectos, el lote se rechaza. Y aquí pues los porcentajes defectuosos de cada uno, del AQL y del AQL y del RQL. Y nos dice cuáles son los niveles de aceptación, los niveles de rechazo, y nos desglosa el AOQ y el AT para cada uno. Y nos dice que los límites de calidad salientes del promedio AOQL es de 2.393 y el porcentaje defectuoso sería de 3.308. ¿Sale? De este lado pues yo ya se los tenía aquí en la grafiquita. Previamente lo había realizado para podérselos mostrar. Vamos a continuar con un ejemplo de muestreo de aceptación por variable. Pues ya vamos a irnos al mismo Minitab que tenemos abierto, pero en este caso vamos a irnos a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variable. Aquí tenemos dos opciones: crear, comparar, aceptar, diagonal, rechazar los lotes. Primero nos vamos a ir a la parte de crear, comparar. Aquí, al igual que en el muestreo por atributo, nos pide o nos da la opción de crear un plan de muestreo o de comparar los planes de muestreo definidos por el usuario. En este caso vamos a dejarlo igual, como crear un plan de muestreo, y vamos a seleccionar el porcentaje de defectuosos. Igualmente tenemos los mismos opciones de proporción de defectuosos o defectuoso por millón. Nosotros nos seguimos quedando con porcentaje de defectuosos. En este caso yo voy a continuar con los mismos datos que teníamos del ejercicio anterior. En el AQL dijimos que era 2 y en el nivel de calidad rechazable o RQL dijimos que era 7. En el riesgo del productor alfa o del consumidor, que es beta, los mantenemos, los seguimos dejando. Pero en este caso, como ya es por variables, tenemos la opción de especificar límite inferior y límite superior para poder darle un valor de aceptabilidad o un rango de aceptabilidad a nuestros lotes. Las piezas que sean probadas o revisadas deben de caer dentro de las especificaciones que nosotros demos. En este caso yo les voy a poner 49.5 como límite inferior o bajo y 50.5 como límite superior. La desviación estándar histórica tenemos la opción de colocarla, sin embargo, como pueden ver ustedes de este lado, es opcional. El tamaño del lote lo vamos a modificar a 100 piezas. Al igual que en el muestreo por atributos, tenemos la opción de ingresar niveles de calidad adicionables para calcular las probabilidades de aceptación y tenemos la opción de seleccionar las gráficas. ¿Sí? En este caso tenemos una gráfica que se incluye, que es la gráfica de la región de aceptación. A diferencia de la de atributos, esta gráfica no se muestra. Una vez que tenemos todos los datos, aceptamos y aceptamos. ¿Sí? A diferencia del muestreo por atributos, en el de variables se agrega esta gráfica, que es la región de aceptación. Quiere decir que de aquí a aquí, todo lo que esté dentro de este rango es aceptable. ¿Sale? En la probabilidad de aceptación, pues aquí está nuestra gráfica, es de 1 y nos dice que los defectuosos, el porcentaje defectuoso en el punto 2, y dice que la probabilidad de aceptación es de 1. En el punto 1 la probabilidad de aceptación es 0.99 y así se mueve. La curva de calidad saliente promedio nos dice igual que en los elementos defectuosos en el lote. Para el punto 2, los AOQ
es de 0.072 y así se va. Y aquí nos muestra la inspección total del promedio. Pues esto es lo que vamos a inspeccionar y es el porcentaje de defectuosos en el lote que se provee. ¿Sale? Aquí en el PowerPoint igual yo ya había tomado la foto para que ustedes lo pudieran apreciar y vieran esto. ¿Sale? Nos vamos a ir a analizar los datos. Y decimos aquí que el muestreo de aceptación por variable, al cual nosotros le dimos un límite de especificación inferior de 49.5 y un límite de especificación superior de 50.5, seleccionamos un lote de 100 piezas, el nivel de calidad aceptable o AQL de 2, el riesgo del productor de 0.5, el nivel de cantidad rechazable o de calidad rechazable, perdón, de 7 y el riesgo del consumidor de 0.1. Eso ya lo tenemos de este lado. ¿Sale? Para poder hacer, como les comentaba, en el plan de muestreo por variables tenemos dos opciones. Ahorita nos vamos a ir a las herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variables, pero vamos a seleccionar la opción rechazar o aceptar lote. En este nos vamos a apoyar de los resultados que tuvimos anteriormente para poder obtener nuestros datos. Y cerré mi gráfica, pero vamos a jalar los datos que yo tengo en el PowerPoint ya pegados para podernos basar en esos, ¿no? Herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variables, aceptar o rechazar el lote. En este caso me dice muestreo de aceptación por variables, aceptar o rechazar lote. Y me está pidiendo de este lado los datos de medición. Yo aquí tengo dos columnas. En la primera columna tengo los valores obtenidos en el ejercicio de variable, que es el que vamos a seleccionar ahorita. Yo voy a seleccionar la columna 1. En la distancia crítica o el valor K nos vamos a apoyar en nuestro gráfico y nos dice que la distancia crítica es igual a 1.72889. La vamos a colocar aquí en esta parte 1.72889. El límite inferior que especificamos fue de 49.5, lo colocamos aquí, y el superior de 50.5. La desviación estándar, como les digo, es opcional. Una vez que tenemos los datos capturados, seleccionamos la opción aceptar y aquí nos dice que ya podemos tomar la decisión de aceptar o rechazar el dato de acuerdo a los valores obtenidos. Del total de 131 muestras que se tomaron o se debían tomar, la media de 42 y la desviación estándar de 11.69, el límite de especificación inferior 49.5 y el límite de especificación superior de 50.1 nos da un promedio de rechazo de límite de especificación inferior de menos 0.59 y del superior de 0.68. La desviación estándar máxima es de 0.245 y el valor crítico K es de 1.72889. Por lo tanto, nos dice que debemos de rechazar el lote. De acuerdo a los datos, la decisión es rechazar el lote. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos todos los datos. Yo en el ejercicio me pedía el tamaño de la muestra de 64, pero por alguna razón se me movieron los datos a 132, por eso la variación. Pero el correcto es este. Y de igual manera el lote se rechaza. ¿Sale? Aquí lo podemos ver también. Dice que el tamaño de la muestra indicado para el lote de 100 piezas es de 64.
Sí, por alguna razón en el Minitab me aparecen 131 datos, no sé, se duplicó algo por ahí. Sí, pero básicamente es eso. Vamos a darle seguimiento a nuestro proyecto. Con esto concluimos la presentación de la unidad 4 y continuamos con el seguimiento a nuestro proyecto que ya traemos avanzado. Como seguimiento al proyecto, pues estamos en la etapa de lo que es la medición, por lo que se realizaron muestreos a un lote de 1000 piezas. Esto para medir el comportamiento de los componentes con los que traemos problemas por dañados. Dando o teniendo como una QL2 y un RQL de 5. En este especificamos los valores de medición que deben arrojar en el equipo de prueba eléctrica para poder considerar que las piezas tienen o no tienen problemas de calidad. Asignamos un límite inferior de 25 y un límite superior de 30, que es en el parámetro en el que deben de estar los materiales con la calidad correcta. Para esto nos vamos a mover a Minitab y nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variables y vamos a crear o comparar. ¿Sí? Vamos a decir que es crear un plan de muestreo, el porcentaje defectuoso. Dijimos que la QL iba a ser de 2 y el RQL de 5. El nivel de riesgo del productor se mantiene en 0.5 y el del consumidor, que es beta, en 0.10, pero se modifican los límites de acuerdo al ejercicio que estamos realizando, que en este caso el inferior es 25 y el superior es 30. Nuestro tamaño de lote, como les dije, es de 1000 piezas. Y igualmente tenemos las opciones y las gráficas. Ya están seleccionadas las 4 gráficas, vamos a aceptar. Y este es nuestro gráfico. En nuestro gráfico, pues nos dice que el tamaño o la región de aceptación va a ir de 25 a 30. Nos muestra la curva de inspección total. Y nos dice que el porcentaje de defectuosos en el lote va así. El AOQ nos muestra esta curva. Y en la curva de características de operación nos muestra lo siguiente. Nos sugiere que el tamaño de muestra sea de 137 y nos dice que la distancia crítica es de 1.182. Voy a revisar mis datos. 137. Algo está pasando porque yo ya tenía previamente capturados aquí mis datos. ¿Sí? Voy a hacerlo así con las 1000 piezas porque obviamente nosotros estamos midiendo las 1000 piezas y luego les voy a ejemplificar con el lote que él me está asignando o que el Minitab me está asignando, ¿sale? Ahí pues les voy a poner la medición de diodo en bait y dijimos que la distancia crítica es de 1.82392. El límite inferior es de 25 y el superior es de 30. Le decimos aceptar. Ahí nos marca que el tamaño de muestra es de 1250. Seguramente se me jalaron datos de más, pero lo importante es que lo sepamos hacer, ¿no? Sí, aquí está, mira, hay 1250, por eso se ven los datos de esta manera. Y la media nos dice que es de 23.56, la desviación estándar de 0.86, límite inferior de 25, el superior de 30 y la distancia crítica en K y la desviación estándar máxima que es de 1.17 y aquí nos da como decisión rechazar el lote. Voy a borrar los datos que tengo excedentes, voy a hacer la muestra que me sugería el programa y voy a dejar los primeros datos que son los de 137, perdón.
137. Ahí está. Voy a guardar porque seguramente hace un rato que hice las modificaciones no las guardé y por eso la diferencia. Pero lo importante es que podamos saberlo hacer y practicarlos. Nos vamos a ir a herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variables, aceptar o rechazar el lote. Lo mismo, medición de diodo dañado, ya tenemos los datos previamente capturados y le damos a aceptar. En base a estos datos y al tamaño de muestra de 137, que originalmente era el que sugería el sistema, nos dice que la media es de 23.666, tal como yo lo tenía ya de estos lados. La desviación estándar 0.78 y nos dice que la decisión es de rechazar nuestro lote. ¿Sale? Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.